Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa que constantemente renueva sus contenidos precisamente porque los contenidos los ponen ustedes con sus preguntas. Dichosos nosotros cuando alcanzamos a contestarlas. Vamos a presentarnos. Comenzamos. A todos los jóvenes y adultos mayores también, ¿por qué no? Que estén pensando en tatuarse, yo les recomendaría sinceramente que aplicaran el dicho que los solteros empedernidos tienen respecto al matrimonio, que lo que ha de durar toda la vida hay que pensarlo hasta la muerte. Por cierto, yo no estoy tatuado y sí estoy casado. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Esto sonó más a que uno de tus hijos te lo está consultando ya, pero bueno. Hace poquitos días empezaba el verano y curiosamente, por lo menos aquí en la Ciudad de México, es la época que más llueve. Por eso mi palabra de hoy tiene que ver con la lluvia. No es precisamente petricor lo que tenemos en la Ciudad de México, porque es más bien un olor a inundación, pero esta palabra que tiene en su raíz petros, piedra, tiene que ver con el olor, el aroma a esa primera lluvia en la tierra mojada. Normalmente es en tierras secas, es decir, después de mucho tiempo de sequía empieza a llover y ese olor, que yo sé que ustedes saben muy bien, se llama petricor. Algunos han intentado incluso descifrar a qué se debe este olor tan característico. Dicen que tiene más de 50 elementos. En el norte de la India han intentado destilar y hay un perfume que se llama Miti Atar, que parece ser que huele bastante a tierra mojada. Lo cierto es que parece que tiene que ver con un aceite que exudan las plantas durante las épocas de sequía y que cuando llueve, este aceite impregnado en las rocas, junto con una bacteria, empieza a desprender ese olor. Así que eso que estamos oliendo y que tanto nos gusta, en realidad es una mezcla de muchas cosas, entre otras una bacteria. Pero el petricor que aquí tenemos todos los sábados, que es esa lluvia de dichosas palabras, nos encanta y lo queremos seguir esparciendo. Así que buenas noches, yo soy Laura García. En el libro de sueños de Jorge Luis Borges se lee la siguiente pieza atribuida a Rodericus Bertius. Cuando era un muchacho, Bertrand Russell soñó que entre los papeles que había dejado sobre la mesita de su dormitorio, había uno en el que se leía lo siguiente: lo que dice del otro lado no es cierto. Volvió la hoja de papel y leyó lo siguiente: lo que dice del otro lado no es cierto. Apenas despertó, buscó la hoja de papel, pero ya no estaba. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Lo que dice Pablo Boullosa no es cierto. Yo era Eduardo Casar, pero después de esto ya no sé quién soy, la verdad, sí. Vamos a ir directamente con sus preguntas, pero no tan directamente. Ya que nos presentamos, preguntamos en las redes sociales desde muy temprano, háblanos de los libros que no podías soltar, cuya lectura te costaba más trabajo abandonar, y hemos ya recibido, como siempre, algunas muy desconcertantes. A ver, desconcertante, por ejemplo. Judith Jiménez, La montaña mágica. La montaña mágica, a mí me desconcierta porque la montaña mágica es muy ardua de subir. Es fascinante. Bueno, para mí es la novela más maravillosa de Mann, ¿no? Pero bueno, así fue para ella. Y Daniel Juárez habla de un texto de Hans Kung que se llama Existe Dios, que realmente quedó sorprendido. Yo creo que debe ser un magnífico texto. Kung, ya hablamos la otra vez de él, ¿no? ¿Alguien quiere leer alguna otra? A mí me gusta mucho esta, que normalmente aquí mencionamos autores clásicos y pues obras que están muy asentadas, pero Manuel Rodríguez, cita dos bastante contemporáneos. Uno es La emperatriz de Lavapiés, de Jorge F. Hernández, a quien mandamos un saludo. El otro es Polvo, de Benito Taibo, con el que tuve el gusto de estar el fin de semana pasada. Y el libro que está leyendo ahora, que se llama La vida cotidiana, de Daniel Gascón. Así que esas son las tres. De Fanny Clau dice Estrella distante, de Roberto Bolaño. Habría que saber por qué no lo sueltan. Si es porque está emocionante, si es porque les engancha por algún tema en especial o porque quieren terminarlo. O porque tienen pegamento en los dedos.
Diana, Eso sería un problema. Diana Ramírez nos dice, cada novela de Javier Marías que he leído ha tenido ese efecto en mí. Las sagas de Harry Potter y la canción de Hielo y Fuego. Ruth Martínez nos dice La fiesta del chivo de Vargas Llosa. El hombre que amaba a los perros, que el otro día mencionábamos, de Leonardo Padura. Antes de que anochezca, de Reinaldo Arenas. El amor en los tiempos de cólera, de García Márquez. Hay bien. otros que Está hablan bien. muy bien. Digo, Está muy para- bien, ¿no? Que todos, buenos, muy hay buenos. libros que ¿Cuánta dicción? son muy gruesos, que la edición es muy difícil. Por ejemplo, no puedes leerlos en la cama, porque si te quedas dormido y los sueltas, luego ya no tienes familia. ¿Sí? Porque son unas ediciones pesadísimas, que hay que leerlos en un escritorio, ¿no? Nos diste una O imagen después de que ya bastante... O después de que ya tuviste familia, ya no te importa. Catán Tamay nos pregunta, ¿de dónde proviene la expresión no hay moros en la costa? O hay moros en la costa. Ujú. Qué bonito. Pues proviene de cuando había moros y estaban en la costa, ¿En la que en costa? este caso era la Edad Media, cuando... En realidad puede ser en dos momentos. Los moros en España se les llama de una manera coloquial, a veces incluso peyorativa, a los habitantes del norte de África, entendiendo los habitantes del norte de África que pega casi la frontera con España, que son como con los que tienen más contacto. Y bueno, se decía que durante la Edad Media había una piratería bereber y yo digo que de todos los culturas y pueblos, pero bueno, digamos que a la que estaba en ese momento el levante español, el este, eran los moros. Sí, a Cervantes, pues Bueno, Estuvo en Argel. estuvo en pero él Argel fue por y él se la batalla queja de los Lepanto. piratas moros, ¿no? De hecho, sí hay muchas novelas que están un poco situadas en ese momento en el que había el Mediterráneo, era ahí un Sí, polvorín. Entonces, un poco lo que hacían los moros era acercarse a las costas españolas por el mar. Llegaban, secuestraban gente o robaban, lo que sea, y se iban porque el mar daba como mucha facilidad para salir huyendo. Lo que hicieron en ese momento en la península ibérica fue construir atalayas, que son como unas fortificaciones altas. Normalmente no tienen ni puertas ni ventanas, es decir, uno accede con una cuerda, entonces se pone desde arriba y entonces es más fácil, como digamos, defender esa parte, ¿no? Y ¿Eran torres de vigilancia? Totalmente, eran vigías los que En habitaban. México también hay, digamos, hay En ciudades las costas. fortificadas, ¿no? Sí, y en las costas había Pero atalayas. claro, esos piratas ya no eran moros, esos eran otros No, piratas. ya ¿sí? eran de otros, Habría sí. que cambiar Más la tarde, expresión ¿no? En la para Nueva este España, lado. digamos. ¿no? Y Pero bueno, lo que ellos gritaban en hay moros en la costa, tal cual, era que se estaban acercando para que la gente se preparara y pudiera defenderse. O no hay moros en la costa por si uno estaba pidiendo cómo estaba el mar en ese momento de calmo para salir o para pasear o para hacer cualquier diligencia comercial, era no te preocupes, no hay moros en la costa. Eso hoy en día se ha quedado como una situación de peligro. Es curioso porque hay otra que se llama no hay moros en la playa, que yo me imagino que ya era cuando estaba muy cerquita. El que hay moros en la playa es que ya te están conquistando. No hay moros en la puerta. No hay moros encima de tus hombros. Sí, de tanto ya ves moros con tranchete. Sí, moros con Es que tranchetes. los moros han sido... Ahora que hay tanta política en la hora de la corrección lingüística, digamos que sería acusada de racismo, porque decir moros y relacionarlos con cosas malas, pues ahora mismo estaría muy mal. Pero en ese momento que eran el enemigo, pues se entiende, por ejemplo, se decía querer el oro y el moro, que también tiene que ver con una anécdota de la Edad Media, de cuando estaban todavía los musulmanes en España y unos ganaban una guerra, los otros ganaban la otra, en fin, había como apresando, había el rey Abdalá, que dicen que lo aprisionaron junto con su sobrino, pidieron un rescate, les daban una serie de dinero a cambio y el rey de España, que no recuerdo en este momento quién era, creo que era Juan II debía ser, decía que no, que él quería más. Entonces decían, es que el rey quiere el oro y el moro. Entonces hoy en día querer el oro y el moro es quererlo todo, ¿no? De ser como muy En ambicioso. México hay muchas danzas de moros, Y cristianos, de claro. moros y cristianos, y también la expresión, digamos, para la cosa cromática que en boga, hay moros y cristianos, es arroz blanco con frijoles. Con frijoles, Ah, claro. qué gráfico. También es muy, muy Hay gráfico. una expresión que yo he oído aquí mucho que es tener ropa tendida. Que cuando alguien está presintiendo es más bien de precaución en ese caso, más que de peligro, cuando dice, o cuando alguien está hablando delante de niños, por ejemplo, es como, cuidado que hay ropa tendida, es como no ¿Ah, sí? mencionar eso. Pero también Yo yo creo pensé que que lo puedes había decir, escuchado. luego de una manera muy ligera, si estás en una reunión
y alguien va a hablar mal de otra persona, por ejemplo, o comentar algo, y dices, oye, no anda por ahí fulano, no está lejos, no hay moros con tranchete, no hay moros en la costa, perdón. No Hay moros que en la decir que costa. Lo tranchete es decía. este No hay moros. cuchillo tan característico de los musulmanes que es un Curvo. poco curvo Sí. y que tiene pues, cosas Casi una exquisitas. hoz. Bueno, Ahora, yo en nada más, cuanto al- respecto a los moros, quería comentar que es curioso que la palabra moro, como mucha gente lo sabe, viene de Mauritania, del término Mauritania, que en la época del Imperio Romano y antes incluso, era realmente toda la zona, desde los límites de Túnez, o sea, todo el norte de Argelia, todo Marruecos, todo el Marruecos que fue español y todo eso era Mauritania. Y hoy Mauritania es un país que se encuentra ubicado mucho más al sur. Mucho más o al sea, que sur. no corresponde con el antiguo territorio de Mauritania, de, De hecho, donde decían venían los moros. que Era la Maurus, palabra, era griega, los griegos hablaban de la Mauritanía, ¿no? que dicen que tenía que ver con tez oscura y parece ser que no, que eso es un poco la interpretación que le dieron en ese momento a la relación entre la piel de los mauritanos con la palabra, pero no significaba eso. Porque Pero también sí, están las es moras, ¿no? la onda de la piel oscura. En el Cid, el que ataca a Charlton Heston, sí tenía la piel oscura. En- Yo lo ¿Sí acabo era de ver. moro? Ujú, era moro, sí, porque es la reconquista de los moros. Bueno, Oye, la dichosa definición de esta noche es lugar en el que la corriente de un río o de una masa de agua se hace más lenta y se aquieta. Situación o lugar tranquilos, en especial cuando el entorno no lo es. Situación o lugar en que se disfruta de algo. Díganos, pues, a qué palabra corresponde. Y, Germán, tenemos. De este clásico imprescindible Nicolai Gogol, Veladas de Dicanca, en Alianza Editorial para ustedes. También tenemos Física Divertida, Experimenta la Fuerza, de Tom Adams y Thomas Flintham. Aquí dice que tiene pop-ups de experimentos y yo, tal cual, me abrí para saber si era cierto y sí, aquí aparecen una serie de pop-ups que son todas estas cosas que se desprenden y es de Editorial Larousse, a la que aprovecho para felicitar porque esta semana festejaron sus 50 años en México de la editorial que hemos relacionado y que se ha hecho referencia con los diccionarios. También ahora tienen un gran caminar con la gastronomía y con la literatura infantil. Así que felicidades Larousse, que sean 50 más. Pequeño Laruz ya no es tan pequeño. Pues tiene 110 años ya el pequeño Bueno, Larousse. ¿y qué más? Es que ya se está haciendo pequeñito otra vez a esa edad, pues cómo, ¿no? Bueno, el programa editorial del Gobierno de la República acaba de lanzar esta biblioteca, bueno, una biblioteca del conocimiento que consta de decenas de títulos. Estaremos obsequiando varios de ellos a lo largo de toda esta temporada. Toca hoy el turno a los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Esta colección, dirigida por el doctor Alejandro Vargas, tiene muy buenos títulos que estaremos mostrándoles a ustedes y, pues, afortunadamente, regalando muchos ejemplares también de esta Biblioteca Mexicana del Conocimiento. Y como todos nuestros programas, tenemos una suscripción anual para la revista Este País, cuyo número más reciente está dedicado a las culturas indígenas, identidad en la diversidad. No se vayan, espérennos un momentito y regresamos al Ratón Macías. Seguimos aquí con ustedes en vivito y coleando en la dichosa palabra. Bueno, invitamos, por supuesto, a todos ustedes a que participen en la dinámica de la dichosa metáfora y hacer comentarios y ejemplos y de las metáforas que ahorita, precisamente, tenemos y vamos a mencionar algunas de las que nos han gustado más y que recuerden ustedes a final de año vamos a premiar con algunos, con una colección de libros. El día de hoy
las metáforas premiadas van a recibir este libro de Ken Follett, El invierno del mundo. Y muchos otros. Y muchos otros. Bueno, varios El otros. castillo de Franz Kafka, está padrísima esta edición. Y varios otros van a recibir Por lo los menos que 2. nos escribieron en la dichosa metáfora. La metáfora. No, todavía ¿Todavía no? quería añadir algo. Ah, de bueno, las Pablo moras. quería Bueno, añadir- Yo quiero añadir algo sobre las sobre moras. los moras. Porque, bueno, me apunté unos versitos aquí de una obra maravillosa que siempre recomiendo, que es La venganza de Don Mendo, donde este personaje, hay una mora que se enamora de él. Ella se llama, si no me equivoco, Azofaina. Y él se refiere a ella de esta manera, lo recuerdo de memoria: mora de la morería, mora que a mi lado moras, mora que ligó sus horas a la triste suerte mía, mora que a mis plantas lloras porque tu pecho desgarro, alma de temple bizarro. Y bueno, ella se ha enamorado de él y ahora está muy delgada porque el amor la consume, bla, bla, bla. Y él remata entonces de esta manera: mora en otro tiempo atlética y hoy enfermiza y escuálida, a quien la pasión frenética tornó de hermosa crisálida en mariposa sintética. Ole. Don Pedro Muñoz Seca lo quería decir, pues porque a propósito de las moras, ahora, las moras como frutas, Es otra etimología onda. y es otro significado. Viene de otro lado. Y mora Yo pensaba de que- morar. De morar en una casa. Exacto. De habitar. estacionar y de permanecer. La morada. La De- de morar. O sea, de vengo morada. de morada. Suena muy raro, pero bueno, demorarse, que es atrasarse, pues también tiene que También ver con... Santa Teresa las tenía moradas, tenía las moradas. Las ¿no? moradas. También, ¿no? Las moradas. las moradas. Sí. Porque comía muchas moras. Sí, así Las es. moradas. Laura, quería decir algo enamorada también de acerca de... No, Pues creo que ya queríamos vamos dar con las Vamos a la la dichosa metáfora. metáfora porque han llegado varias durante estas últimas semanas y ya tenemos finalistas y ganadora. Creo que es. Parcial de Parcial, este o sea, último de mes, este, ¿no? de este Parcial corte. de este bloque, sí. De este corte, ¿no? Este corte de metáforas. ¿Quieren que digamos antes las finalistas o decimos primero la ganadora? Bueno, la ganadora, ¿no? La ganadora. La ganadora resulta ser una niña de 7 años que en alguna ocasión le habrá dicho esto a su papá o lo apuntó. La neblina es el vaho de Dios. Muy bonito. Gran Muy buena. metáfora. Muy Está bueno. La padre, neblina está padre. es el vaho de Dios. Gran imagen, además. La próxima vez que vea Eh, nieblina. Ella se llama Arancha, ahí está su Sánchez nombre, Trejo. Arancha Sánchez Trejo, y nos la envía Su papá. el papá Pablo César Sánchez. Felicidades a los dos, en particular a Arancha. Qué fresca metáfora, ¿no? Sí, 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 Qué está borroso. padre. muy fresca y muy bien hecha. Parece, yo pensé, dije, ah, caray, suena como de Gómez de la Serna. Oye, Muy bueno. esta vez estuvo muy cerrada la competencia también. Sí, tenemos otras. ¿Cuáles son? Yo tengo una que quedó también entre las 4 finalistas de Silvia Benítez Dávila, que dice que la cicatriz es la fe de ratas corporal. La fe de La ratas del cicatriz. corte, qué bonito, ¿no? Hay muchas otras. Alejandro Báez habla de la lluvia como un vestigio de feroces dioses. Hay una de un niño también que llega y le dice a su abuela, ¿me limpias el agua de sol? Refiriéndose al sudor. Qué bonito. El agua de sol entonces, como sudor es muy también buena. nos lo mandó su abuela. Es muy buena agua de Esa sol. también como Esas sudor. está- dos infantiles estuvieron Brava. geniales. Y me gustaría también mencionar la de Carmen Tello Gamboa, Las lágrimas son el mar de la experiencia. Y yo quisiera también añadir algo. Nos mandó Eugenio Sánchez Aldana, egregio locutor radiofónico y otras cosas, algunos haikus. Y hay algunos Sí. muy buenos. Muy buenos. Sí. Déjame- No los escogimos porque, bueno, se trata de metáforas Metáfora. más bien en este sentido, La próxima digamos, vez vamos a hablar de individual, ¿no? haikus. Pero No, hay pero- uno que dice, hoy no hay estrellas, se las merendó todas la luna llena. Pero- O sea, eso es muy bueno, suena además bien japonés. Y entre los finalistas también quedaba este otro haiku del propio Eugenio Sánchez Aldana, que es el de que tiene una metáfora que dice, por los relámpagos, dama cortejadísima es la tormenta. O sea, la tormenta como una dama cortejada por los relámpagos, que también es una Es maravilloso. metáfora. muy Ahí, buena, ¿no? por eso, fíjate, la de Gómez de la Serna dice, cuando llueve, Dios toma fotografías. Sí. Y se oye el clic, ¿no? Maravilloso. Por eso me sonó muy gregoriana la de la niña Aranza. Sí. Ujú. Porque también salía Diosito, pues, ¿no? Pues Los felicidades, haikus, Aranza. muy buenos los haikus. Yo también me detuve mucho en ellos. Bien, bueno, vamos con una
¿Con una palabra o vamos con la dichosa? Ok, una palabra. Jorge Rodríguez nos pregunta, así simplemente, que si podemos hablar del coco. El coco. ¿En cuál de todas sus Sí, acepciones? del coco, del Qué coco, miedo, qué del- miedo. A mí coco, se que se me te hace un apareció el personajazo. coco. Porque, bueno, Hace un personaje. sí, el coco es la gran cosa. No, no, Ricardo Bernal, un gran escritor mexicano en sus talleres, que tiene muchos de literatura y terror y eso, una de sus prácticas era que los talleristas dibujaran al coco. Porque el coco, No está bien representado. mirado, No no tiene está definido, visualidad. ¿no? ¿sí? Es un poquito como Alien en la primera parte, antes de que salga ya el monstruo y que entonces sí, ya sí, sí. dices, pues es un como dinosaurio ahí todo baboso, ¿no? El coco, langostino. el coco, en cambio, al no tener más una terrorífico. figura, una Más figura terrorífico. clara, una Eso es figura puro. definida, porque por ejemplo el diccionario dice que es un fantasma que tiene una calabaza hueca por cabeza. Un poquito lo están asociando a las calabazas huecas de los Halloween. ¿no? Pero los niños no tienen Pero diccionario. los niños no tienen diccionario ni Exacto. la academia tiene niños porque... Y es previo, además. El coco es, Sí, es el coco- anterior al Halloween. y el coco sí da miedo. ¿no? Bueno, Sí, anterior por a eso- Halloween Bueno, no en algunas sabemos, calabazas pero- también. Ahí Pero viene la el coco que se asociación- lleva al niño, a los niños que duermen poco, ¿no? En También realidad dicen es para los que no quieren irse a dormir y yo no sé si es muy efectivo porque si a un niño le metes miedo, yo no sé si eso le va a dar más sueño y entonces se va a dormir Ahora, pero automáticamente, va a está cerrar padre, los ojos en sí. todo caso. Está padre eso que dices porque Rafael Llopis en la historia de los cuentos de miedo justamente va diciendo cómo los cuentos de miedo primero aparecen en el siglo XVIII en Europa. Primero son cuentos pues, de apuñalados y de sangre y de decapitados, ¿no? Y luego se empieza a hacer más difuminada la figura que provoca miedo, ¿no? En la literatura y que pues ya para principios del siglo XX en la novela de Lovecraft o de Machen, de Arthur Machen o de Algernon Blackwood, justamente lo más terrorífico es lo que no está definido, ¿no? Sí. Bueno, y a Eso es mí me mucho más parece que es una terrorífico. sustitución de la autoridad, es decir, cuando uno ya no puede con los niños de ya le dije a tu mamá, ya le dije a tu papá, ya vino todo el mundo que tiene autoridad frente al niño. Recurres entonces, a algo todavía peor. Y que no es tangible y que Sí, sí, sí. el imaginario puede hacer una cantidad de interpretaciones ahí que pueden resultar buenas y entonces O malas, recurres. buenas de tan malas. son, ¿no? exactamente. Lo cierto es que tiene muchos nombres en otras culturas. Sí, muchos, ¿no? ¿Cómo es? El hombre del saco. por ejemplo. ¿El hombre del saco? El Bogeyman que viene de los Bogarts, estos duendes irlandeses, que quieren decir pantano, Bogart quiere decir pantano, y también es una figura pues, como de un duende, como de un gnomo difuminada, ¿no? Que no está muy clarificada, y pues también se le dice de muchas maneras. Ahora, yo creo que la palabra coco, no sé. La palabra coco es Viene del el- portugués coco. sí, o sea que cuando decimos coco, estamos hablando portugués. Sí. Con propiedad. bonito. Con Coco. propiedad. Ahora, sí. el coco, es decir, la Dicen que fruta es llamada posterior. coco, eso es posterior, pero le dijeron coco. O sea, según yo, los españoles Le al dijeron llegar coco aquí, por eso. Porque le tenían llamaron esa coco forma. porque se imaginaron que el famoso coco pues podría tener la Sí, cabeza del coco. La cara del coco. O sea, Que es como todavía que peor que una calabaza. O sea, si tú miras una identificaron calabaza el y miras coco. un coco, pues da más miedo el coco que la calabaza. Bueno, si te la tiran, Hay sí una hace más daño. explicación, es que si te la tiras, que te hace los más cocos daño. tienen en la parte superior donde Pelos. se cuelgan, Como dos donde ojos. cuelgan tienen tres hoyos. Y si tú lo enfocas así, parece como una cara. Entonces, pues, la interpretación es esa, que los que llegaron a la India en la época Mira, de no, Vasco no. da Tienen Gama, como pelo, porque la cáscara tiene, no sé cómo se llame, no creo que Sí, se llame pelo, pero pelo de tiene, coco, pelo, tiene una pelo. serie de pelusa Pelo. y tal cual podría Y que de ahí parecer un viene, pelo. lo chistoso es que de ahí cabello. viene que le digamos también coco a la cabeza, ¿no? Te pegaste en Sí. el coco, que es como el coco, ¿no? Ahora, yo creo... Se el dice otro la hablaba- cabeza y Que es también bastante un aterrador. Si el coscorrón niño viene cree de que coco. coco es cabeza, ahí viene la cabeza, pues también da mucho miedo, ¿no? Pues por El eso coco tienes por que ir a una la parte cama. y el jinete sin cabeza por Sí, otra, no, ¿no? pues, sí. A ver en qué momento se Sí, empatan. que lo chistoso es que ahorita tú cuando dijiste del jack o lantern, que le llaman a la calabaza con los hoyos que se hacen en Halloween, en
en muchos cuentos al jinete sin cabeza de la novela ¡Qué terror! ya no me acuerdo si es de Washington Irving, ¿no? La versión de El jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Vienen los dibujos, viene el jinete sin cabeza con una calabaza, no con una calabaza como cabeza. Ahora, lo chistoso es que la calabaza, ese tipo de calabaza, es mesoamericana, ¿no? Hay un personaje, ya saben que en cada país los personajes, sobre todo de caricaturas o los muñecos infantiles, tienen nombres muy locales. El monstruo, el Coco, es el muñeco de Plaza Sésamo, que es el azul, que hace como el Superman, que en España se llama Coco, pero no creo que tenga Pero no nada está asociado con nada negativo. No creo porque el personaje Sí, es no, amable. y Ahora se le dice coco también al que consume cocaína. Coco, sí, también. Es bien coco. el es cabrón. Coco. un acortamiento de cocainómano, en realidad. Sí, cocaína. Ahora, yo diría que casi me atrevería a decir que es como una especie de arquetipo, casi coco? junguiano el coco. Yo creo que en todas las culturas hay una especie de coco, aunque tenga otro nombre, ¿no? Bueno, la dichosa palabra del día de hoy. Lugar en el que la corriente de un río o de una masa de agua se hace más lenta y se aquieta. Situación o lugar tranquilos, en especial cuando el entorno no lo es. Situación o lugar en que se disfruta de algo. Para los que adivinen, Laura. Tengo esta maravilla que quiero agradecer a Rogelio Cuellar porque además nos hizo llegar varios ejemplares y están dedicados en puño y letra por el autor, Rogelio Cuellar, que es uno de los fotógrafos más representativos de las letras de nuestro país y que ha estado sacando esas inmortalizaciones de los grandes personajes de las letras de los últimos años y de la editora de La Cabra Ediciones, que está a cargo de esta edición que está maravillosa, María Luisa Pasarge, y que vienen tal cual las fotografías de personajes, además que algunos cuestan un poquito porque son fotos de hace muchos años. Y ahora, mientras seguimos presentando libros, les voy a presentar una foto que estoy buscando, pero no encuentro, pero ahora les enseño. Gracias a El Rostro de las Letras, que además hoy se presentó en la Feria del Libro de Tijuana, así que esperemos que tenga una larga vida y largo éxito. Yo nada más quiero comentar, el otro día en una reunión estaba con Rogelio platicando, y tan amable, y estaba yo sorprendido de las fotos que tomó a tales personajes hace tanto tiempo, cuando Rogelio es un hombre joven relativamente, y es que empezó a tomar fotografías pues como a los 17 años, una cosa así, 16. Bueno, No, nada, seguimos con lo que regala Pablo. Pablo. Bueno, tenemos un libro que me da mucho gusto y mucha nostalgia obsequiar. Es un libro sobre Melquíades Herrera, publicado por Alias, Antítesis y Conaculta. Es una investigación de Sol Enaro sobre el gran Melquíades Herrera, que tanto desparpajo, tanto humor, tanta irreverencia trajo al mundo de las artes escénicas en nuestro país. Así que muchas felicidades a todos los involucrados en esta edición. También tenemos un libro muy interesante, Las narrativas y su impacto en el desarrollo lingüístico infantil. Coordinó la edición la doctora Rebeca Barriga Villanueva. Es una edición del Colegio de México con textos realmente muy, muy, muy interesantes, sobre todo en cuestiones de bilingüismo y de migrantes. Muy bien. Ah, está el rostro de las letras. Eso Ahí yo, está Eduardo Casar. En la página 122. con mi camisa hawaiana. Felicidades. Está bien. Bueno. Qué padre. Ahí en Qué buen el- fotógrafo, Rogelio. Sí, buenísimas sus fotos. Bueno, tenemos que ir a un corte y ahora regresamos con más.
Seguimos en vivo en La Dichosa Palabra. Hoy última antes de un descansito veraniego que se tomará este programa hasta el 19 de septiembre. Así que aprovechen esta y ojalá puedan vernos no solamente en las repeticiones y en YouTube, sino también en la señal de internet pronto. Saludos a todos los que nos ven en cualquier estado de la República, pero también fuera de las fronteras. En concreto queremos saludar hoy a Adolfo, que nos pide saludos desde Carolina del Norte. No pones tu apellido, Adolfo, pero espero que sepas quién eres. Y saludar a todos los que nos están escuchando en otros puntos pues del mundo entero, ¿por qué no? Nos van a poder escuchar y ver este programa y disfrutar de las dichosas palabras donde sea. Nosotros aquí seguimos con más preguntas. Esta es de mi tocaya Laura López, que nos pide hablar de los poetas Al-Asha y Adi Ibn Said. No sé si lo pronuncié bien. Sí, Said, sí, es Gabriel Said, ¿no? ¿No? Yo me imagino que Said debe ser un apellido más común de lo que creemos, pero yo creo que Germán nos va a sacar de dudas. Bueno, me gusta recordar en estos momentos de la historia lo que estamos viviendo de los problemas del Cercano Oriente y explorar un poco y recordar, hacer homenaje a mucho de la cultura. Aquí nos están preguntando por dos grandes poetas, muy grandes, incluso según algunos especialistas, de los más grandes poetas anteriores a Mahoma. O sea, los dos son muy famosos poetas, se conservan muchos versos de ellos. ¿De dónde son? Divanes. Bueno, Al-Asha nació en la zona más o menos del Riad, o sea, de lo que hoy es el Riad, el centro de donde está la capital de Arabia Saudita. Y Adi Ibn Said nació en Irak, en el sur de Irak, en lo que era el reino Lacmida, en la ciudad de Al-Hira, que todavía existe esa ciudad de Al-Hira, y que fue un reino árabe. ¿Se pueden leer en español? Exactamente. ¿Se pueden como leer uno en los español? conoce. Hay algunas versiones traducidas por un investigador, Gabrieli, de algunos fragmentos de ellos que yo he leído. Y el de Al-Asha, bueno, hay uno muy famoso de Al-Asha que habla sobre la fidelidad de Samagual y habla acerca de estas ideas del honor en el mundo del desierto arábigo, de un hombre que es obligado, le toman prisionero a su hijo y es obligado a entregar a su huésped o si no matan a su hijo. Y entonces él decide que es mejor que maten a su hijo a que él pierda el honor entregando a su huésped, porque el honor es el que obliga en el mundo del desierto a siempre tratar muy bien al huésped. También Al-Asha tiene otro sobre el huésped, que también está traducido por Gabrieli, muy bonito, que habla sobre un hombre que está desesperado en una tormenta y habla de cómo el viento le está arrancando la ropa y él está agarrado a su ropa para que no se la lleve el viento y que está ladrando como un perro para que el perro de algún lugar ladre y él se pueda encaminar a donde hay algún campamento y que lo acojan como huésped. Un poco las cosas que seguramente unen a estos dos grandes poetas es que muchos de los poetas anteriores a Mahoma, sobre todo cantaron a los beduinos del desierto y a la vida violenta de las armas y de la guerra. En cambio, estos dos poetas que son, les digo, más o menos contemporáneos, ligeramente anteriores, ninguno de los dos se convirtió al Islam. Adi Ibn Said estuvo en contacto con Mahoma, pero no lo siguió. Incluso después los musulmanes lo veneraron mucho y colgaron unos de sus poemas de Adi Ibn Said en la Meca, lo colgaron en una de las paredes de la Meca, de la Kaaba, perdón. Y el chiste es que los dos son poetas que vivieron en muchas cortes. Incluso el segundo, Adi Ibn Said, vivió en la corte de Corroes el Grande, vivió en la corte de Bizancio y eran hombres de mucho mundo y que habían recorrido muchos lugares del mundo conocido de entonces. Al-Asha incluso era una especie como de juglar, andaba en competencias en las ferias, ¿no? Y componía en una mezcla del idioma del centro de Arabia con elementos persas, con elementos bizantinos. El chiste de Adi Ibn Said es que también es un poeta que era cristiano, era árabe, totalmente árabe, escribía en árabe, con elementos persas también,
pero era cristiano jacobita, creemos, cristiano jacobita o nestoriano. Y es muy importante porque mucho de la historia de esa época está narrada en sus poemas y muchos de los arqueólogos incluso han recurrido a los poemas de Adi Ibn Said para poder reconstruir parte de la historia y de los reinos y de los reyes y de los conflictos. Y los dos son cantantes de ruinas. O sea, ¿Cantantes de ruinas? Sí, o sea, cantan el misterio, los fantasmas. Cantautores. Los fantasmas y el hechizo que provocan las ruinas de antiguas ciudades y de zonas destruidas donde están los fantasmas de la historia, ¿no? Ahí lo que sería interesante hablar en otra ocasión es justamente cómo el cristianismo empezó a llegar a evangelizar a todos esos pueblos árabes y no tuvo la flexibilidad para adaptarse a las costumbres de los pueblos nómadas. Y parte del éxito de Mahoma, claro, son muchas cosas ahí siempre mezcladas, pero parte del gran éxito de Mahoma es que no pretendía reformar las costumbres de los pastores, sino simplemente se montaba en ellas y ofrecía otra vía de salida, ¿no? Pero es así, digamos, como fracasó esa evangelización cristiana. Y cuando llega Mahoma, ahora, y la característica completamente distinta, que es lo que estamos viendo hoy, como Mahoma es un profeta, guerrero y triunfador, ¿no? Es decir, y Cristo pues es finalmente un hombre o un profeta o un dios, o lo que ustedes quieran llamarle, completamente derrotado, ¿no? Que lo crucifican, lo hacen pinole. A Mahoma le pasó todo exactamente lo contrario. Entonces hay ahí toda una serie de implicaciones que tienen que ver pues, con los acontecimientos de esta semana, de ayer, de antier, cuando fue el último atentado, ¿no? Que tienen que ver un poco con esto. O sea, imitar a Cristo, pues es siempre muy difícil, ¿no? Pero digamos, un libro como La imitación de Cristo, pues se vuelve una cosa completamente inocua, ¿no? El que se lo crea, pues se va y se encierra o dice cosas, pero renuncia a los placeres de este mundo, hace un montón de cosas, pero realmente no toma las armas y anda matando infieles. Mahoma sí. Eso tiene graves implicaciones para el mundo de hoy. Ahora, hablando del mundo de hoy, pues a mí me parece padre pues, ver que nuestra visión cultural es muy centroeuropea, muy eurocéntrica, ¿no? Y a veces las culturas y las manifestaciones creativas de otras culturas pues no las tomamos en cuenta y hay una gran riqueza. No lo dirías por ti, que sí que las tomas Eso te iba a decir, mi hermana, que te tenemos aquí, pero de todas maneras riqueza, tiene que ver mucho también con el intercambio que hay o que no había hasta ahora. Ahora, como todo es globalizado, pues es mucho más fácil acceder a cosas que están pasando en Oriente y a lo mejor ahora sí la crítica es mucho mayor, pero retrocede 200, 300 años, imagínate dónde quedaba pues, China, India, Japón. Yo ayer Era muy oí difícil. una conversación de Borges, radiofónicas, y dice una cosa que me gustó mucho. Dice, es que bueno, yo vengo de la cultura occidental, bueno, pero también de la oriental, porque todos nosotros, estaba hablando con otro escritor argentino, venimos de Occidente por Grecia y de Oriente por Israel. Claro. Sí. Y es muy interesante, Claro. ¿no? Plantear a Oriente, a una influencia oriental con Israel, no necesariamente con... Es que el Oriente empieza ahí. Son las dos grandes vertientes de nuestra cultura, ¿no? La cultura grecorromana por un lado y de una manera irreconciliable, pues el judeocristianismo, ¿no? Que es completamente oriental, ¿no? Pero que fue vayamos a hablar. absorbido y reinterpretado por el Imperio Romano, ¿no? Estamos todavía a tiempo de restablecer todo eso, así que vamos a ver si lo conseguimos. Mientras Sobre tanto... el Imperio Romano, vamos a restablecer. No, el Imperio Romano no, pero por lo menos Yo sí restaurar ciertas comunicaciones con otras partes de este planeta. Estamos buscando esta noche la palabra que responde a la siguiente definición: lugar en el que la corriente de un río o de una masa de agua se hace más lenta y se aquieta. Situación o lugar tranquilos, en especial cuando el entorno no lo es. Situación o lugar en que se disfruta de algo. Todos aquellos que nos manden esa respuesta por las vías de comunicación que ya se saben de memoria podrán llevarse algunos de los libros de esta noche. Por ejemplo, este que lleva una hermosa dedicatoria, está dedicado a la memoria del fotógrafo Ricardo Gamboa, que disfrutó leyendo a Dickens y a Vargas Llosa y a quien tanto quise, con el legítimo e imposible deseo de regalarle este libro. De Santiago Gamboa, Perder es cuestión de método, una cortesía estupenda de Almadía.
Y tenemos también un libro que suena muy interesante de Chesterton. A ver, hazle así. El juicio. Oye, sí suena bien interesante. Ahí te digo. ¿Y sabes por qué suena? Porque es una comedia en 3 actos. Y entonces le hace así y suenan los personajes. Cambio de ritmo. Bien, sí. El juicio del doctor Johnson de Sexto Piso. Obra de teatro de Chesterton. Ah, qué padre. Tan admirado por Borges. De Bonilla Artigas, editores, En la orilla, gustos y colores de Pedro Enríquez Ureña. Y yo no me quiero ir a corte sin antes saludar a toda la gente de Tepic con la que estuve la semana pasada, por si no se dieron cuenta no vine, y estuvo ahí el primer Festival de Letras en Tepic, gracias a una iniciativa de Lorena Hernández y del Ayuntamiento Municipal, pues se dio a andar este proyecto que desde luego fue muy exitoso. Allí Laura, pudimos... todos nos dimos mucha cuenta de que no estuviste. Menos mal, porque El me rating preocuparía se que nos no. fue al claro. piso. Y tengo que decir que mucha gente se acordaba de la visita de la dichosa palabra a Tepic hace ya unos añitos. Ahí yo tampoco estuve, Inolvidable. pero inolvidable para algunos de los de la producción de Se acá. nos volaban los papeles. Saludar a toda la gente que se acercó y que son dichosos también allá, por supuesto a Laura, a Paco, a Omar, a toda la gente entrañable que nos estuvo acompañando, y a Jorge Alberto Uriarte Amaro, que escribió, este es su segundo libro, La vida salvaje, con 14 años, y que desde luego es muy plausible. Así que felicidades por ese festival y por tanta cultura que hay hasta Nayarit. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos enseguida. Saludamos a todas las personas que ven la dichosa palabra en toda la República Mexicana y en muchos países cercanos como Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia. Tenemos público en los lugares más Exótico. exóticos. Es que hay muchos Insólitos, mexicanos que se insólitos. llevan la dichosa palabra en la maleta cuando se van de viaje, y eso es un gustazo y un orgullo. El otro día alguien desde Australia nos decía que podía ver, no sé cómo le hacía, la dichosa palabra. Bueno, supongo Debe que por verla en internet, ¿no? YouTube, ¿no? Una señal Sí, pirata. Por internet, me imagino. También ¿no? el otro día de... En YouTube está de Datong, subido. De Datong, China, también. Nos ¿Ah, sí? estaba viendo un mexicano. que ¿En versión está en original? en YouTube. Hay que Les- decir que en YouTube ya está subido el segundo programa, no el primero. No pregunte por qué, pero está el segundo. De esta temporada. De esta temporada. Oye, bueno, y lo que ya mencionaba Laura, nosotros les pedimos paciencia, vamos a hacer una pausa de vacaciones las siguientes semanas, pero regresaremos con nuevos programas en vivo y en directo a partir de, El 19 de septiembre. El 19 de septiembre. conste, felices vacaciones. Y vámonos con una pregunta de Alex Escutia, que nos pide que hablemos de un tema asaz interminable, la identidad del mexicano. Mira, Mito, yo mito o realidad. Yo, para no hacerlo interminable, lo que sugeriría es una serie de libros. Hace unas semanas regalamos aquí uno de Emilio Uranga, que siempre tuvo una fama de ser una persona muy inteligente, que se llama Análisis del Fue un ser del filósofo mexicano. trágico, ¿no? Porque acabó mal, no se logró completamente, pero Pues si tenía ves la esa obra, reputación. si ves la obra de él recopilada por Guillermo Hurtado en estas magníficas ediciones que está haciendo Bonilla Artigas, se llama Análisis del ser mexicano y otros escritos. Realmente, bueno, decir que no se logró es muy relativo porque son logradísimos sus textos. Pero digamos, ¿no? uno de los... Estaba llamado a ser la gran figura, o sea, tenían de joven tal reputación de inteligencia y de lucidez, que bueno, Se le puso solo en función de esa... Es un texto interesantísimo, porque un poquito se basa en uno de los que comenzó con estos temas, que es Samuel Ramos, que hizo el del perfil del Facebook, no, el perfil y el hombre, del hombre y la Del cultura El hombre en y la México. cultura en México, Sí. muy importante. Y bueno, El de hay Uranga. una cuestión que hace Guillermo Hurtado.
remite a esta preocupación como parte del grupo Hiperión. Y también Guillermo Hurtado publica un librín que se llama El Hiperión en la Biblioteca del Estudiante Universitario en la UNAM, que es una buenísima antología porque era un grupo que realmente se formalizó como tal, es decir, hacían sus discusiones colectivas, se bautizaron y todo el asunto. Y eran Luis Villoro, Ricardo Guerra, Jorge Portilla, Emilio Uranga. De la filosofía del relajo, del gran Jorge Portilla. El libro de la filosofía del relajo, la fenomenología. La fenomenología del relajo, perdón, Sí. Es además una joyita en términos de fenomenología, porque la fenomenología, que puede resultar muy ininteligible si uno la lee directamente con Husserl, ¿no? Aquí la aplica extraordinariamente para analizar el comportamiento del relajo, ¿no? Entonces yo lo que sugeriría para meterse en la identidad del mexicano es ir a esos libros, al de Emilio Uranga, al de El Hiperión, y a otra antología que hizo Roger Bartra, que se llama Anatomía del Mexicano, Sí. donde viene desde los primeros que platican de esto, como Ezequiel A. Chávez, Octavio Paz, Samuel Ramos, etcétera, hasta unos ya muy recientes. Pero tiene la discreción, la humildad intelectual de no incluirse a sí mismo, al menos. La jaula de la melancolía. La jaula de la melancolía y todo este libro sobre el ajolote, ¿cómo se llama? Sí. No me acuerdo cómo se llama el libro. O sea, pero así sí. se llama. El de la jaula de la melancolía es el del ajolote, que viene en la portada un ajolote. Y es un libro pues, sobre la identidad del mexicano. Exactamente, ¿no? Y como tú dices, muy elegantemente, Bartra pone lo que pasa es que también jerarquiza de otra manera. Sí, y además de alguna manera Bartra escribe contemplando todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Sí, Antes, sí. entonces también eso tiene una ventaja para él y bueno, nada más mencionando al ajolote, un poco el ajolote Somos- es este animal que se los niega, mexicanos somos que se ajolotes. niega, que no acaba de madurar, que no se convierte en adulto Y que como está en salamandra, digamos. extinción en... Ahora, lo que hace... Bueno, muchos esa es otra, pero lugares. digamos la figura la metafórica viene de metáfora, de esa incapacidad para acabar de convertirte en adulto. Pero claro que tampoco hay una identidad del mexicano, hay Bueno, una serie de generalizaciones. ahí ¿no? porque yo lo que hago es recomendar la bibliografía. Y que cada quien saque sus consecuencias. Porque hay ahí problemas desde la propia definición Sí, de... sí. Por ejemplo, hay quienes dicen que no hay identidad del mexicano porque no hay el mexicano. ¿sí? Por ejemplo, Jorge Volpi dice que no hay literatura latinoamericana porque no hay Latinoamérica. ¿sí? Bueno, Lo cual es un es poco muy exagerado. discutible porque son simplemente niveles de generalización. Exacto, son niveles de generalización. Es decir, bueno, no hay el mexicano porque somos muy diversos, bla, 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 pero sí se puede hablar de rasgos del mexicano y de un tipo de imaginario, un tipo de comportamiento y de Sí, cosas. Pero yo basándote en levantaría la eso, mano no hay para decir nadie. que va más lejos que eso. Eso por un lado. Pero también va por el otro lado de que finalmente tener una identidad es tener una limitación. No sé si lo que quiero decir es, cuando tú sabes que tienes una identidad, te congelas un poco ahí. Sí. Es decir, es como lo que ocurre, y está probado, cuando tú le explicas a un grupo de niños que uno nace con una inteligencia y que pues, tienes una inteligencia y ese nivel de inteligencia ya quedó fijo, o sea, porque es genético y ya está ahí. Y si esos niños crecen con la idea de que la inteligencia es algo que está fijo, que su inteligencia es la que ellos tienen y ya, No la van a ese hacer niño crecer. no la desarrolla como el niño al que tú le dices, oye, es que tu nivel de inteligencia pues depende de tu esfuerzo, de lo que tú vas haciendo, de lo que le vas dando a tu cabeza. exactamente ahí Entonces, si está tú el tienes una punto. identidad, te congelas en esa identidad. Si Es te que congelas, ese es el riesgo. pero solamente te congelas si en tu idea de identidad no comportas la idea de dinámica, de movimiento y de transformación. Claro. Es Totalmente decir, cierto. La propia Pero el identidad, riesgo de la idea de identidad la es noción esa, de digamos. identidad, para no hacerla esencialista, es desde el momento que la planteas, plantear que no es una cuestión esencialista. Lo que hace Uranga es, hace una oposición entre sustancia y accidente y dice, el ser del mexicano es accidental. Y entonces hace una inversión muy buena, donde muchos de los que aparecen como defectos del mexicano los va encumbrando y va viendo sus lados positivos. ¿sí? No, que el mexicano hace todo en el último momento, ¿no?
Entonces dice algo así Uranga de qué bueno, porque uno se tiene que morir en el último momento, no con una semana de anticipación, ¿no? Sí. Pues es un humor mexicano. Muy simpático, es un humor mexicano. Lo cual Ahora, explica- la identidad, por ejemplo, es que tiene dos vertientes, y está mal que la menos mexicana de la mesa lo diga, pero No, bueno, pero hay una identidad del que español. viene del latín identitas y de idem, Ajá, tiene que ver con sí. las características que hacen a uno único, es decir, lo que hace que yo sea yo y no otra persona, Ajá, y individualidad. las características que hacen que yo sea igual que otros semejantes a mí y que son la identidad del mexicano a la que nos estamos refiriendo, porque en realidad cada mexicano pues es único Ah, no, claro, y es porque todo. es individual, ¿no? pero también Yo cada diría que mexicano tiene su CURP. cualquier identificación o encasillamiento es una fuerza y una limitación. Y es una ventaja también. Una fuerza Sí. y una limitación. ¿no? Bueno, Bueno, la dichosa palabra de esta noche, lugar en el que la corriente de un río o de una masa de agua se hace más lenta y se aquieta, situación o lugar tranquilos, en especial cuando el entorno no lo es. La respuesta era remanso. remanso. No Sí. le digan remenso al que no se la supo. No, porque entonces afirmarían menso. el simplejo de inferioridad. Exacto. Muchos ganadores, no los vamos a mencionar porque andamos a las prisas, ¿verdad? Sí. ¿Ya andamos a las pistas? Pues La eso, o producción, sea, que o andamos sea. a las Nos vamos. prisas. Recuerden que nos vemos en septiembre, mes de la patria, y este año también de la dichosa palabra. Exacto. Eduardo Casar, es. Laura García, Germán Ortega, Pablo un Muñoz. servidor, los Felices esperamos. vacaciones. Felices Felices vacaciones.